Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana. Hoy vamos a hablar de dos tipos de cáncer, esa palabra que a veces nos asusta tanto y que por eso hay que tener estilos de vida saludable para prevenirlas. ¿Cómo les parece que hay dos fechas ahorita en noviembre que conmemoran, o sea que buscan la prevención y tomar conciencia sobre estos dos tipos de cáncer de los que vamos a hablar hoy? El 13 de noviembre se celebró el Día Mundial del Cáncer de Páncreas y el 17 de noviembre se celebrará el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, la excusa perfecta para hablar con Medicáncer y traer a varios de sus especialistas para que juntos aprendamos qué es eso del cáncer de páncreas, de pulmón, qué tan comunes son, podemos hacer algo para prevenirlos, hay salidas, hay tratamientos, hay alternativas. Por eso invitamos hoy al doctor Mauricio Luján, él es médico, internista y oncólogo, y bueno, con él esperamos tener un rato, una tertulia saludable, como llamo yo a este programa, para aprender sobre cáncer de páncreas y cáncer de pulmón. Bienvenido, doctor Luján, ¿cómo le ha ido? Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A usted por venir, doctor Mauricio. De las consultas que usted recibe y lamentablemente le toca diagnosticar cáncer, ¿qué tan común es el de pulmón y qué tan común es el de páncreas? En Antioquia tenemos mucho cáncer de pulmón, ¿sí? Básicamente asociado al uso del cigarrillo. 80, 90, y yo diría que casi el 100% de mis pacientes con cáncer de pulmón han sido fumadores o fuman. Cáncer de páncreas afortunadamente no es tan frecuente, no está dentro de los 10 más frecuentes, pero vemos cáncer de páncreas. ¿Qué tan mortales son ambos cánceres, doctor? En estadios avanzados, que es como desafortunadamente los diagnosticamos, en la mayoría de los casos son letales. ¿Sí? Pero obviamente tenemos cada día más opciones de tratamiento, con lo cual buscamos que los pacientes vivan mucho más tiempo y ese tiempo sea en las mejores condiciones y en la mejor calidad de vida posible. Entonces hay muchos tratamientos pues, disponibles hoy para lograr eso. Y cuando lo logramos encontrar tempranamente, obviamente las tasas de supervivencia son mucho mejores y hay pacientes que se pueden curar. ¿Qué marca la diferencia entre que se dé este diagnóstico temprana o tardíamente? Desafortunadamente en cáncer de páncreas es difícil diagnosticarlo tempranamente. La mayoría de los pacientes cuando se documenta la enfermedad están en estadios avanzados. Hay algunos que por alguna ecografía o por algún síntoma a veces inespecífico que se hace algún estudio, una ecografía, una tomografía, buscando alguna otra cosa inclusive, se logra encontrar el tumor pequeño y bueno, porque no hay una forma de detección temprana benéfica o que haya demostrado beneficio en la detección del cáncer de páncreas. Para cáncer de pulmón, ya hay algunos estudios que muestran en pacientes de alto riesgo, pacientes fumadores, muy fumadores, donde algunas radiografías o tomografías que se les pueden hacer logran detectar los tumores más tempranamente y poder obviamente tener un mejor desenlace a largo plazo en su pronóstico y en su supervivencia. Pero también, desafortunadamente, la mayoría de los pacientes los documentamos con enfermedades ya avanzadas. Quizá lo más importante en cáncer de pulmón es la prevención y es los hábitos de vida y principalmente el tabaquismo. Yo pensaría que si no existiera el cigarrillo, no existiría técnicamente el cáncer de pulmón. Ay, Dios mío, ay, mejor dicho, qué buen comienzo. Doctor, el pulmón sabemos dónde está. Me ubica el páncreas, más o menos, no sé si en el diagrama está el páncreas como tal, pero ¿por qué lado está el páncreas? El páncreas está normalmente acá detrás del estómago, en la parte baja, en una zona que se llama retroperitoneo. O sea que está como por aquí atrásito. No tan atrás, o sea, delante de las vértebras, delante de algunos órganos y la grasa, y ahí está el páncreas. Digamos que está detrás del estómago en la parte de abajo. ¿De qué tamaño es con relación, por ejemplo, a nuestra mano? Más o menos, ¿cómo es el páncreas? El páncreas, uy, me estás preguntando cosas muy difíciles. El tamaño exacto del páncreas. ¿Pero es chiquito? No, el páncreas puede medir más o menos unos 15 centímetros. ¿Es larguito? Sí, 12, 15 centímetros por unos 7, 8 centímetros. Perfecto. Vamos a empezar hablando sobre el cáncer de páncreas porque tenemos una invitada adelante, Doc. Vaya, siéntese con doña María Luceli. Bienvenida, señorita, ¿cómo le ha ido? Muy bien, ¿usted, Olga? Yo la veo muy bien, a mí me encanta cuando traemos estos testimonios que responden muy bien, a pesar de los pesares, como uno podría decir, de haber pasado por un diagnóstico complicadito. Ella es María Luceli Zapata, una mujer a la que le diagnosticaron cáncer de páncreas, ¿hace cuánto? En el 2014.
En el 2014. Sí. ¿Y cómo se le dio ese diagnóstico? El doctor Mauricio nos decía que a veces, generalmente en el cáncer de páncreas, si le entendí bien al doctor, se llega a ese diagnóstico en algunas oportunidades porque sí, porque se está buscando otro tipo de asuntos y en alguna ecografía o en algo se llega a eso. ¿Cómo fue su caso, doña María? Bueno, mi caso, solamente confiando en Dios se puede lograr, porque me lo diagnosticaron en estadio 1. Ajá. A mí me empezaron los cólicos el 23 de abril de 2014. De ahí en adelante ya yo seguí con cólicos seguido, constante, a veces eran muy fuertes y tenía que irme por urgencias cada 8 o 15 días. ¿Y era un cólico cómo? Y era un cólico en toda la parte biliar, en toda la zona biliar. Ok. Bueno, ya después, en agosto, fue que me lo detectaron, pero porque un médico me dijo, a usted diario le han mandado endoscopia, porque me estaban tratando, era Helicobacter pylori. Y entonces él me dijo, vamos a mandar una ecografía de todas las vías biliares a ver qué es lo que pasa. En esa ecografía ya salió algo, en el páncreas no se definía qué era, que me tenían que hacer otro estudio más especializado, y ya en esas y las otras volví por urgencias, pero ya con mi diagnóstico. Entonces ya cuando llegué a urgencias, les dije yo, ¿cuánto me demoro? Porque me aplicaban una inyección y me calmaban el dolor y váyase. Entonces me dijo, no, usted de aquí ya no se va. A usted hay que hacerle un examen especializado y ver qué es lo que tiene en el páncreas. Ya cuando al otro día me hicieron el examen, el TAC, vieron que era cáncer de páncreas. Pero ya de abril a agosto, que fue la época en que me operaron, yo había perdido 16 kilos y medio de peso. Listo, mi niña, vamos a ir contando por parte de su historia. Doctor, los síntomas que refiere doña María Lucely, ese cólico, esa relación con el Helicobacter, ¿cómo podemos? ¿Hay alguna relación o simplemente por buscar asuntos relacionados con el Helicobacter se llegó a eso? El Helicobacter y cáncer de páncreas no están asociados. El Helicobacter se ha asociado a cáncer gástrico. Como dice doña María Lucely, los pacientes generalmente consultan por dolor. Es como el síntoma más frecuente. Esos cólicos que ella refería. Ese dolor que ella refería, que es específico, detrás del ombligo. Sí, es como en toda la mitad del abdomen, es como el dolor característico del páncreas, y es un dolor que se va hacia la región posterior, como que te abrazara, en cinturón está descrito, y lo describen algunos pacientes así. Pero muchas veces es un dolor mucho más inespecífico, ¿sí? Que comen y hay algo de distensión, que alguna comida le cae mal. Entonces eso a veces desorienta y hace que los médicos que los atienden piensen en otro tipo, o el mismo paciente se automedica y entonces empieza a tomar drogas antiácidos, drogas para la gastritis, o empieza a evitar algunas comidas, porque a veces las grasas y eso desencadena un poco más el dolor, porque ella también lo mencionaba como un dolor biliar. Entonces se confunde y empiezan a estudiar la vía biliar, empiezan a hacer endoscopias, otro tipo de estudios, y en las ecografías, afortunadamente a ella se lo lograron visualizar, pero muchas veces en una ecografía no se va a ver, porque son muy pequeños, porque están localizados en zonas, como te digo, como el páncreas está detrás del estómago, a veces la imagen hasta ya no alcanza a definir muy bien lo que se ve. Y ya cuando la enfermedad está avanzando, ya empiezan otros síntomas como la pérdida de peso, que es otro síntoma muy característico del cáncer de páncreas, es de los tumores que más pérdida de peso generan, ¿sí? Y ya cuando ya es mucho más avanzado y hay metástasis, pues así tendremos otro tipo de sintomatología dependiendo del sitio donde se esté localizando. Tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta 305-316-6560, a propósito de que en el mes de noviembre se celebran esos 2 días clásicos, Día de la concientización frente al cáncer de pulmón y cáncer de páncreas, pues hoy estamos haciendo un 2 en 1. Yo sé que es digamos un tratamiento somero de ambos temas que podrían implicar programa entero, pero por lo menos vamos a quedar con ciertos asuntos bien importantes para hablar de prevención y de diagnóstico temprano. Y empecemos por el principio, Doc. Vamos a mostrar la imagen del páncreas, ¿no? ¿Para qué? Mejor dicho, esa pregunta no la hago yo. Veamos la siguiente pregunta para el doctor Mauricio Luján, nuestro médico internista oncólogo invitado.
Veamos acá. Hola, mi nombre es César. Mi pregunta es, ¿cuál es la función del páncreas en nuestro organismo? ¿Para qué sirve el páncreas, doc? Y lo vamos a ver. Vamos a ver uno sanito y más adelante uno enfermito. El páncreas tiene dos funciones grandes. Tiene una función endocrina, que se encarga de producir dos hormonas muy importantes, que son la insulina y el glucagón. La insulina es la hormona que se encarga de ayudarnos a metabolizar el azúcar. Entonces, los pacientes diabéticos, de alguna manera, tienen una falla del páncreas y no producen insulina, básicamente. O sea, Que es varios una mecanismos. hormona que nos da como mucha energía, ¿verdad? Es la hormona que hace que el azúcar entre a la célula y la pueda Ok. utilizar. Sí. Y el glucagón es la hormona que se encarga de cuando el azúcar se baja en la sangre, de hacerla que suba, porque se necesitan unos niveles de azúcar en la sangre para mantener la energía, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esa es la función número uno del páncreas. Y la otra función, que es la exocrina, es la de producir ciertas enzimas que son digestivas, que se necesitan para que en el intestino, cuando yo como, se absorban las grasas principalmente, se puedan disolver, digerir y se puedan absorber a la circulación y para la nutrición. Entonces esas son Las dos funciones grandes básicas. funciones del páncreas. El páncreas es eso, me lo imaginé de 16 centímetros, algo así como usted me dijo, esa teripita. Sí, es que hay como en una la lengua, mitad, tiene como esa forma de lengüita. lengua. Entonces este es un páncreas sano. Ajá. Ahora pongamos, Brian, porfa, la imagen de un páncreas enfermito, que yo creo que sí la tenemos, ¿cierto? Sí. Ahí hay un tumorcito ya en ese páncreas. Hay un tumorzote, Tumor sotototón. que es esa lesión que está localizada en la cabeza del páncreas. El páncreas lo dividimos anatómicamente en tres: cabeza, cuerpo y cola. La mayoría de los tumores malignos del páncreas se desarrollan en esta zona de la cabeza, que es la que está más relacionada con la vía biliar y con el duodeno, y por eso cuando los pacientes ya tienen tumores muy grandes, se obstruye la vía biliar y se ponen amarillos o ictéricos. Y a veces suele ser el motivo de consulta. La mayoría de esos pacientes, cuando ya están amarillos, tienen tumores que son muy grandes y que están generalmente más avanzados. Volvamos pues con doña María. Y entonces, ¿cuántos kilos perdió en cuántos meses? Que decía bien el doctor Mauricio que ese es uno de los síntomas del cáncer en de 3 páncreas. meses rebajé 16 kilos y medio. Mejor dicho, era un pabilito, porque si usted de por sí es no, flaquita. Sí, pues, la desnutrición que me cogió fue bárbara, y no, tanto que con el momento en que me iban a operar, no me podían operar porque estaba desnutrida. Le Entonces tuvieron- diagnostican el páncreas y a cuánto tiempo es operada. ¿El tratamiento suyo fue operación? Sí, y después la quimio. Cuando ingresé por urgencias, que ya llevaba mi diagnóstico previo, fue el 14 de agosto. Y me operaron el 26 de agosto. Ya, todos esos días estuve en tratamiento nutricional para poderme operar, porque así no me podían operar. Doc, ¿el tratamiento para el cáncer de páncreas es necesariamente operación o en qué consiste? Cuando los tumores están pequeños y no están adheridos a las estructuras que hay alrededor del páncreas, porque ese es el problema grande del páncreas. Como no es muy grande el órgano, la lesión empieza a crecer y rápidamente se sale del páncreas y se pega de las arterias, de las venas, de los nervios que hay alrededor, y ya se hace irresecable. Entonces, en esos tumores pequeños y tempranos, lo ideal y lo que se hace es operarlo lo más pronto posible. Sacarlo. Pero eso no quiere Sacarlo. decir sacar el páncreas, sacar el tumorcito. No, sacan todo el páncreas. ¿Todo el páncreas? Sí. Ok. Cuando hablamos de cáncer de páncreas como tal, sacan todo el páncreas y vía biliar y parte del intestino. Es una cirugía grande. Ajá. ¿Y se complementa con quimio y radio o cómo es eso, doctor? Generalmente con quimioterapia. Ya después de la cirugía miramos qué tan grande era el tumor, hasta dónde realmente estaba involucrando, porque en las imágenes a veces no se logra establecer eso muy bien, y si hay ganglios que están afectados por el tumor, que todos salen en la cirugía generalmente. Y hay unas tablas donde clasificamos el tumor, y la mayoría de los pacientes deben recibir quimioterapia por unos 6 meses después de la cirugía. A mí me encantan los finales felices y el suyo es uno de ellos. La operaron y ¿qué siguió en la vida de doña María? Me operaron en agosto, empecé quimioterapia en Medicáncer el 9 de octubre de 2014.
y estuve un año en quimioterapia. A mí me hicieron 36 quimios, todo un año, tres quimios al mes, todo un año. Terminé el 1 de octubre de 2014. Ya he seguido en consulta con el mismo médico que me he tratado en Medicáncer. Ya él me mandó a principios de este año un examen especializado PET para mirar qué células cancerígenas podían estar todavía en mi organismo, y no salió ninguna célula cancerígena Gracias en a mi Dios. organismo. ¿Y de ahí para adelante sigues teniendo controles de por vida? ¿Cómo Sí, es eso? pues yo creo que hasta los 5 años, y de ahí en adelante cada año, cada 2, según me ha explicado el mismo oncólogo. Porque hasta los 5 años que le dicen a uno los médicos si uno se sanó o no. Ujú, Pero hay que yo tener me siento, paciencia. pero yo me siento Pero muy por bien. ahora eres una ganadora. Qué Pero de las maravilla. primeras. Y te ves muy bien. Sí. Tremenda experta, así son las cosas, Doc. A ver. Exactamente como ella lo dijo. Ujú. ¿Sí? El paciente entonces, después de la cirugía, miramos lo que ya expliqué, las quimioterapias, 6 meses, un año, como en el caso de doña María Luceli, y debe continuar seguimientos periódicos, son citas cada 3, cada 6 meses inicialmente. De acuerdo a la sintomatología o ya a criterio del médico tratante se hacen los exámenes que a doña María Luceli le hicieron. Y sí, más o menos en cáncer de páncreas y en la mayoría de los tumores los seguimientos son muy estrictos durante los primeros 5 años. Ujú. Asumimos en un importante porcentaje de tumores que hacia los 5 años no ha vuelto a aparecer, pues ya la probabilidad de que vuelva a aparecer es mucho más baja, pero obviamente se siguen controlando, ya no tan intensamente. Y ya los hábitos de vida pues, que el paciente debe adquirir, hay cambios, un diagnóstico de cáncer le cambia la vida a una persona. ¿Sí? El hecho de que lo hayan diagnosticado en el cáncer de doña María tan temprano, el cáncer de páncreas, tuvo que ver en este final. Claro, Eh, obviamente alegre. si el tumor, cualquier tumor que se logre operar o tratar tempranamente, porque no todos los tumores se operan, hay algunos tumores que solo se tratan con quimioterapia, algunos tumores que solo se tratan con radioterapia, hay algunos tumores que solo se tratan con cirugía, hay algunos que requieren cirugía y radio, otros requieren cirugía, quimio y radio, otros requieren combinaciones, ¿cierto? Cada tumor tiene un comportamiento y unos protocolos de tratamiento pues, diferentes para cada tumor, inclusive el mismo tumor para cada paciente. No todos los pacientes con cáncer de páncreas, por ejemplo, se tratarían igual a ella. Entiendo. Porque hay otros subtipos de tumores diferentes de páncreas, pero lo primordial es poderlos diagnosticar tempranamente y tratar adecuadamente tempranamente. Una pregunta, doctor, para usted. ¿Es hereditario el cáncer de páncreas? No es un tumor que clásicamente se comporte de manera hereditaria, ¿no? O sea, los hijos de ella o los hermanos o los papás pueden tener un riesgo más alto que una persona que no tenga familiares con cáncer de páncreas, pero no es de los tumores pues, más asociados a la herencia. Un abrazo para ti, nuestro televidente. ¿Por qué se afecta el páncreas? ¿También los niños se pueden enfermar? Bueno, ¿por qué se afecta el páncreas? Hay algunos factores de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas. El principal o el más descrito en la literatura es la obesidad. Los pacientes obesos tienen un riesgo más alto que los pacientes no obesos. No quiere decir que si no es obeso no le puede dar, pero tiene un riesgo más alto. Los pacientes que fuman tienen un riesgo más alto también de desarrollar cáncer de páncreas. Los pacientes con pancreatitis crónica, que son procesos inflamatorios crónicos del páncreas asociados a veces al licor, al queso de licor o a obstrucciones de la vía biliar crónicas, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Algunos datos asocian la diabetes con un mayor riesgo de presentar cáncer de páncreas. Entonces, eso podría, y la herencia, ¿sí? Como les decía, no es el tumor que clásicamente se asocia a la herencia, pero si en mi familia hay casos de cáncer de páncreas, podría uno tener un riesgo más alto. Debe estar uno más atento. Sí, y con respecto a los niños, el cáncer de páncreas no es un tumor de jóvenes, ¿sí? Es un tumor que se presenta generalmente después de los 50, 60 años. Hemos tenido pacientes jóvenes, pero yo no soy pediatra, pero no he tenido nunca o he conocido niños
o referencias de niños con cáncer de páncreas. Posiblemente pero no es No lo común. normal. Perfecto. El doctor hablaba, mi querida María Luceli, de los estilos de vida, los cambios en el estilo de vida que se deben tener después de una cirugía, un tratamiento como el suyo contra el cáncer de páncreas. ¿Cómo han sido esos cambios? No ha habido cambio, porque según me dijo a mí el doctor Rubén Darío, el oncólogo, me dijo, a usted la salvó, es que usted ha tenido buenos estilos de vida saludable. Yo no consumo azúcar, sí lo consumo, pero en baja cantidad. Como la debe ser. sal, muy poquita. Me gustan las ensaladas, me Ajá. gustan las frutas, pues con fruta fue que me sostuve todo el tiempo mientras me trataban Qué del rico. Helicobacter. Sí, y pues entonces eso me dijo el doctor, me dijo, tienes Siga que con su seguir así. estilo de vida Y no saludable. me ha gustado la grasa, no me ha gustado la sazón Ni el fuerte. cigarrillito. Yo sí fui fumadora hace tiempo, sí. fui Ajá, fumadora. pero hace rato dejaste ese mal Lo vicio. dejé, sí. Qué maravilla, me alegro por vos. Pero el doctor me dijo, tienes que seguir comiendo poquito azúcar, poquita sal, y sí, con ensaladas y frutas, me fascinan. Pues doña María Luceli es un ejemplo vivo de que se puede seguir adelante, a pesar de este tipo de diagnósticos que son tan asustadores, doña Luceli. Yo supongo que al principio uno dice, Virgen Santa, ¿qué es esto? Porque a mí, No. y véala acá. Yo no me pregunté por qué a mí. A mí lo que me dolió cuando me descubrieron el cáncer era que la EPS no me hubiera tratado, porque a mí me lo estuvieron fue particularmente. ¿Cómo le parece? Que las EPS sí deben de poner un poquito de El cuidado eterno en la problema. atención a las personas, porque un diagnóstico errado es fatal. Y no me pregunté nunca por qué a mí, y no me pregunto, sino para qué a mí. Todavía estoy esperando para qué él me tiene ahora, para seguirle sirviendo a la comunidad. Fue educadora durante 37 años, entonces no sé, ahora estoy esperando el que me dice qué debo de hacer. Te va a decir dentro de poquito. Sí. María Luceli, Dios la bendiga y me alegro de verdad de todo corazón que usted pueda transmitir este testimonio esperanzado. Muchísimas gracias, pero gracias a Dios que siempre me ha acompañado, a los médicos, a las enfermeras y a Medicáncer. Muy bien. Adoro a Medicáncer. Gracias, doña María, por venir. Qué rico que haya estado con nosotros. Y el doctor Mauricio, Muchísimas me espera otro gracias. ratico, Claro. porque más adelante vamos a hablar de cáncer de pulmón. Por ahora, seguimos con nuestra sección Noticias Sana que Sana. Marta Cristina Mariño es enfermera de Medicáncer. Bienvenida, Marta, ¿cómo Muchas estás? gracias por tu invitación. Con un acento por allá como medio costeño. No, yo soy de los llanos. Ay, de los llanos, se confundió un poquito. Sí. ¿Y qué viniste a hacer a Medellín, querida? Por la especialización, soy enfermera especialista en oncología y Villavicencio es una ciudad pequeña, un pueblo grande, unidades oncológicas solo hay una, entonces las posibilidades eran muy pocas. Y terminaste el Medicáncer. Terminé el Medicáncer. Qué rico que estés con nosotros. Cáncer de páncreas, cáncer de pulmón. Pues los cuidados de las enfermeras con relación a esos dos temas, el Medicáncer, deben ser muchos. ¿Qué nos querés contar con relación a eso? Vos me decías, primero hay que hablar de factores de riesgo. Hablemos de factores de riesgo con relación a esos dos. Primero el cigarrillo, ¿no? Ah, claro. Y ya veo sí. que para los dos, no solamente para el pulmón. Sí, señora. Bueno, para cáncer de páncreas, los factores de riesgo más comunes, como decía el doctor hace un momento, es el cigarrillo, ¿cierto? Los fumadores tienen 4 veces más riesgo de presentar cáncer de páncreas que los no fumadores. La pancreatitis crónica, ¿cierto? Sobre todo hay un tipo de pancreatitis que es la pancreatitis alcohólica, que es muy común de los bebedores frecuentes, ¿cierto? Y el otro factor de riesgo es sufrir de diabetes, la aparición de la diabetes después de los 40 o 50 años de edad, ¿cierto? O sea, en personas mayores. Normalmente el cáncer de páncreas es una enfermedad propia de personas mayores. Su presentación aparece normalmente después de los 70 años, ¿cierto? Cuando da en personas jóvenes, que es poco probable, está asociado a condiciones familiares, ¿cierto? Mutaciones genéticas o mutaciones que haya en su grupo familiar. Ese es el menos probable, el que menos vemos de todos los casos de cáncer de páncreas. Perfecto. Y el cáncer de pulmón, definitivamente el cigarrillito, El como bien lo decía el cigarrillo, doctor. como decía el doctor, 90%
es como el principal factor de riesgo, aunque hay otros factores de riesgo poco probable o en menor presentación, como es cocinar con leña, la exposición crónica y frecuente, cocinar con leña, vivir en áreas muy contaminadas ambientalmente, el radón, que es un tipo de gas que lo encontramos en las minas, y la exposición a los asbestos, que es un tipo de sustancia que uno tiene contacto cuando está en el área de la construcción o materiales como producción de tejas, cementos, etcétera. Perfecto. Ambos cánceres, como nos decía el doctor Mauricio, tienen diferentes tratamientos. Habrá quien solo necesite cirugía, otro quimio, radio, en fin. Las enfermeras juegan un papel supremamente importante acompañando a estos pacientes cuando están en su tratamiento. Tú nos decías, hay que hablar mucho de el antes, durante y después de una quimio, el antes, durante y después de una radio. ¿Qué nos dices, por ejemplo, de la quimio con relación a los cuidados con pacienticos que se están sometiendo a este tratamiento? El principal cuidado en un paciente que está en quimioterapia es la educación. Tenemos que educar al paciente sobre los cambios de estilo de vida, los cuidados, cambios en la dieta, cambios en la actividad física. Esa parte es muy importante. Siempre el paciente que debe estar muy educado, conocer a qué es que se va a exponer, saber qué efectos secundarios va a producir su tratamiento. Y no solo los efectos secundarios que da inmediatamente o en el proceso de la aplicación de la quimioterapia, sino las toxicidades, que son los efectos secundarios que se presentan posterior a los tratamientos. Entonces, la parte de educación sí es muy básica, porque sí va a tener cambios en sus estilos de vida estos pacientes que van a empezar quimioterapia. A nivel de nutrición, a nivel de qué Bueno, son esos cuidados las y quimioterapias, hablemos por decir algo, de cáncer de páncreas. Las quimioterapias en cáncer de páncreas son tratamientos que se caracterizan porque en los síntomas que más frecuentemente se presentan hay uno que llama neuropatía periférica, ¿cierto? Que lo produce la gencitabina, también lo produce el 5-fluoracilo, el erlotinib, que son tratamientos que se utilizan en cáncer de páncreas. La neuropatía tiene unas recomendaciones desde el punto de vista de enfermería que se puede empezar a manejar desde antes de que se presenten. ¿Qué es la neuropatía? Es como ese entumecimiento que se presentan en las manos y en los pies, porque la quimioterapia puede llegar a ser tóxica a los nervios periféricos, ¿cierto? ¿Cómo se maneja? Entonces, ¿qué recomendaciones le damos a los pacientes? Primero, aprenderla a identificar. La neuropatía se puede clasificar desde muy leve hasta muy severa. Entonces, que ellos aprendan a hacer ese tipo de identificación cuando es leve y cuando es severa. Los cuidados con el agua, porque estos pacientes uno les recomienda agua tibia cuando es neuropatía periférica, ¿cierto? Que disminuya un poco el efecto. Y que no vaya... ¿Cuando se bañan o qué? Sí, cuando se bañan o cuando lavan, es el agua tibia, no les recomienda. Ojalá que se duchen, se sequen dentro de la misma ducha, no hagan cambios bruscos de temperatura, no consuman bebidas frías, pues básicamente las recomendaciones. También puede producir algunos cambios a nivel motor, que ellos van perdiendo como la capacidad de llegar a sostener bien los objetos. Perdón. Entonces, si llegan a presentar estos síntomas, es importante que lo vayan informando al personal de enfermería y al médico tratante, porque todos estos cambios pueden llegar inclusive a generar un cambio en la dosis de los medicamentos, ¿cierto? Hacer un ajuste de dosis para disminuir los efectos de la neuropatía. Hay algunos medicamentos que utilizan también en neuropatía, que básicamente en quimioterapia, que básicamente pues no sirven casi que para nada, pero algunos pacientes refieren algo de mejoría con estos tratamientos, ¿cierto? La neuropatía va mejorando es con el ajuste de dosis, y cuando termina el tratamiento progresivamente va a ir disminuyendo. Otros síntomas son las náuseas y el vómito, que también se presentan en estos pacientes. Damos recomendaciones como el consumo de dietas livianas, quitar la grasa de la dieta, las frituras, las carnes con mucha grasa, disminuir el consumo de carnes, las porciones muy pequeñas, muy espaciadas pues en el consumo en su semana. Yo me imagino que tiene mucho más que contarnos, ¿cierto? Todavía tengo mucho por preguntarle, mucho por aprender, pero me dicen que tengo que mandar a mi primer corte para comerciales. ¿Se queda con nosotros otro ratito? Claro que sí. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa para comerciales. Hoy en Sana que Sana estamos hablando del cáncer de páncreas, ahorita estaremos hablando de cáncer de pulmón, y con la enfermera Marta estaremos ahondando en este asunto de los cuidados para pacienticos que están sometidos a tratamientos para estos tipos de cánceres. Ya regresamos, esto es Sana que Sana.
Regresamos hoy a Sana que Sana hablando de cáncer de páncreas y para ir concluyendo esa primera mitad del programa en el que hablamos de cáncer de páncreas. Sobre este cáncer, en sus comienzos puede ser una enfermedad silenciosa, pues no produce síntomas. A medida que avanza, pueden ser algunos de ellos estos: color amarillento en ojos y piel, dolor en la parte superior de la espalda o del abdomen, inflamación dolorosa de un brazo o una pierna, ardor en el estómago y molestias gastrointestinales. Recuerden que Sana también está en el canal de YouTube del canal Televideo. Ustedes pueden ingresar a YouTube, buscan ahí Sana que Sana y buscan los temas que quieren compartir o que quieren repetir para seguir aprendiendo sobre nuestra salud física y sobre nuestra salud emocional. Y continuamos hoy haciendo este programa de la mano de Medicáncer con Marta Cristina Mariño, enfermera, y el doctor Mauricio Luján Piedrahita, médico internista oncólogo, y tenemos una inquietud en nuestra línea de WhatsApp. Vamos a verla y dice así: muchas gracias por vernos. Nos preguntas desde el departamento de Caldas, qué rico que nos estén viendo allí, si el mal aliento tiene relación con el páncreas, doctor Mauricio. Como tal, con el cáncer de páncreas, no. ¿Con el cáncer de páncreas? No. No. Ok. Algunos problemas digestivos que sí podrían estar asociados al páncreas, o algunos problemas metabólicos como la diabetes, que se asocia pues a problemas del páncreas, sí podría generar algún tipo pues de mal aliento, pero no es pues una manifestación que uno piense porque hay una halitosis o mal aliento que el paciente curse con cáncer de páncreas. El mal aliento lo relacionan mucho con asuntos gastrointestinales. Principalmente orales, ¿sí? Problemas dentales, infecciones periodontales, mala higiene oral, algunos elementos de la dieta, los condimentos, el ajo, pues, la cebolla, todo esto que está claro que todo el mundo, el cigarrillo, tabaquismo. Definitivamente. Y ya si hay que descartar ya algún problema de gastritis, de esofagitis, pueden asociarse a mal aliento. Perfecto. Inclusive algunas infecciones pulmonares, lo que está en contacto con la vía aérea y la vía digestiva. Por eso el cáncer de páncreas no, porque el páncreas no tiene un acceso directo como tal a la vía digestiva. Bien, otra preguntita que nos da pie para empezar a hablar de cáncer de pulmón. Muy buenos días para nuestro televidente. Si una persona ha padecido de tuberculosis, puede llegar a desarrollar cáncer de pulmón, ya que le quedaron unas Cavernas pulmonares. pulmonares. Esas cavernas pueden cerrarse con el tiempo. Un abrazo para ti, Dios te bendiga a ti. ¿Una persona que haya desarrollado tuberculosis es más propensa para cáncer de pulmón, doc? No. Hay algunos datos antiguos donde sobre algunas cicatrices se asumía que podría haber un riesgo más alto de desarrollar tumores, no necesariamente cáncer de pulmón, sino cualquier tipo de cicatriz, pero eso no está claro. Y las cavernas que preguntan, que son secuelas de infecciones crónicas pulmonares, no solo la tuberculosis, algunas infecciones por hongos y eso, generalmente no desaparecen, porque se destruye el tejido pulmonar por la inflamación severa y crónica que existe. Una vez se trata la infección, eso cicatriza, pero no es una cicatriz, no desaparece como tal la caverna. Perfecto. Doña Marta, estos cuidados que estábamos hablando antes de salir a comerciales con relación a los pacientes que se están sometiendo a quimio, ¿son los mismos para cáncer de páncreas y cáncer de pulmón? Básicamente, ¿es similar o no? Bueno, desde el punto de vista de la quimioterapia, es que los cuidados están más asociados al tipo de tratamiento que está recibiendo. No todas las quimioterapias producen los mismos efectos secundarios. Entiendo. Entonces, adicionalmente hay que tener en cuenta las condiciones idiosincráticas y las comorbilidades del paciente, o sea, las enfermedades de base que este paciente tiene, ¿cierto? Para yo ofrecer como un plan de enfermería específico para ese paciente. Entonces no son exactamente iguales. Hay unas generales. Eso de las náuseas, que era de lo que no pudimos concluir ahorita, es uno de esos síntomas generales para pacientes que se están sometiendo a tratamiento para el cáncer. Sí, las náuseas, el vómito, las alteraciones en las células de la sangre, específicamente las células de defensa y la hemoglobina y las plaquetas que se ven alteradas por estos tratamientos. Y otros cuidados son los cuidados de la piel, que también es importante. En la radioterapia, ¿cierto? Y también en quimioterapia. También. Hay que tener y cuidados también, perdón. No se preocupe, aquí se vale repensar. Pero venga, mientras se le viene esa idea a la cabeza, me recuerda un poquito los asuntos que hay que tener en cuenta cuando los pacientes tienen náuseas y vómito, esa dietecita que debe ser como más suave para ellos, para ese tipo de pacientes. Claro que sí.
recomendamos bajar el consumo de grasas en la dieta, mejorar la hidratación, los alimentos que sean fraccionados, cantidades pequeñas, Varias mayor veces número al de día. veces, ¿cierto? Dietas livianas y los alimentos fríos ayudan un poco también, ¿cierto? Chupar hielito, chupar qué rico. paletica, ¿Les helado. quita esa sensación de náuseas? La gelatina quita la sensación de náuseas. Perfecto. Vamos a mostrar un pulmoncito sano y después un pulmoncito enfermo, para que hablemos de cáncer de pulmón. Aquí estamos viendo unos pulmones bien, ¿cierto? En buen estado, rozagantes, rosaditos. Y mostremos ahora el pulmoncito enfermo, que para que más de un fumador se asuste, deje de fumar, o el que está pensando en empezar a fumar, no lo haga. Doctor, ¿qué estamos viendo ahí? Ya habíamos visto el pulmón sano, aquí tenemos el pulmón sano y simplemente es comparar la imagen. Acá vemos el tumor que tiene este paciente, que está en toda la parte central del pulmón, tapando los bronquios, y eso es lo que empieza a explicar ya después la sintomatología del paciente, que es la tos, porque está tapado el bronquio. Haz de cuenta, cuando uno tiene una gripa, se le tapa un bronquio y eso es la tos. La tos por el compromiso del bronquio. Muchas veces esos tumores dañan los vasos sanguíneos del bronquio, entonces eso explica que el paciente tenga expectoración con sangre. Y en la medida que va creciendo, el pulmón como tal no duele, pero la pleura, que es la membrana que envuelve el pulmón y que lo protege, cuando ya el tumor la toca, ahí es que empieza a doler. Y ahí vamos entendiendo la sintomatología que va a producir el cáncer de pulmón. Tenemos otra imagen que muestra como la evolución de esos tumores, el tamaño de esos tumores, doctor. Sí, obviamente los tumores empiezan a crecer en alguna parte del bronquio, en alguna parte del pulmón. Al inicio son pequeños, y mientras un tumor alcanza esos tamaños ya como ese limón que vemos al fondo, o inclusive mucho más grandes, tumores de 15, 20, 30 centímetros perfectamente podemos encontrar en los pulmones, pasa un tiempo. Entonces estos tumores así tan pequeñitos, pasa lo mismo que con el páncreas que hablamos ahorita, generalmente no son sintomáticos. Y no se detecta. Y no se detectan. Tendría pues que estar muy en contacto de pronto con el bronquio o algo, generar tos y esa sospecha diagnóstica en ese paciente de alto riesgo fumador, hacerle pues una imagen temprano para encontrarlo así. La mayoría cuando los encontramos así también son hallazgos incidentales. Pues, se le hizo una radiografía por una gripa, por una sospecha de una infección, por alguna otra cosa, para entrar a un trabajo, bueno, yo no sé, y encuentran los pulmones así pequeñitos, que es lo que llamamos nódulos pulmonares solitarios. Pero usualmente, lamentablemente, se encuentran de esa forma, como Grandes, vemos un ya. limoncito, que es mucho más Sí, complicado. y el asunto. o cuando ya son tan grandes o no tan grandes necesariamente, pero que tapan un bronquio, cuando el pulmón es como un balón de fútbol. Entonces, si yo le saco el aire, se desinfla. Lo mismo, cuando el tumor o la masa tapa el bronquio, a esa parte del pulmón que no le llega aire se desinfla. Perfecto. Una pregunta para el doctor Mauricio Luján, hoy en Sana que Sana, a propósito del cáncer de pulmón, veamos. Hola, mi nombre es Natalia y quería preguntarte si es reversible el daño que se le hace al pulmón con el cigarrillo. Ya pues está clarísimo, también Marta nos lo decía, cigarrillo y cáncer de páncreas y cáncer de pulmón no deberían ir juntos, porque cuando se juntan es cuando se produce ese cáncer. Se puede ser, es que yo no sé si es un mito, que la gente dice, si usted fumó 10 años, deja de fumar 20 años, el doble de tiempo que fumo, yo no sé si usted ha oído eso en el común de la gente, entonces ya su pulmón vuelve a estar bien. ¿Es reversible el daño que hace el cigarrillo? Sí, sí. Va a depender no solo del tiempo que se fumó, sino de la cantidad de cigarrillos que se fumaron. No es lo mismo fumarse un cigarrillo al día por 10 años a fumarse un paquete diario o 2 paquetes, porque tenemos pacientes de 2 paquetes al día 20, 30 años. Entonces, si se fumó poco y por poco tiempo, cuando el paciente deja de fumar, pasan algunos años y el riesgo se iguala a la población general que nunca ha fumado. Pero si ha fumado muchísimo, generalmente el pulmón no perdona. Esos pacientes que han fumado muchísimo y por muchos años, a veces cuando ya lo dejan es tarde y el riesgo nunca se vuelve a igualar. Pero nunca es tarde para dejar de fumar. Ahí está el mensaje. Finalmente. Muy bien, una pausita cortica, pero seguimos con Noticias Sana que Sana.
Sigamos aprendiendo sobre el cáncer de pulmón hoy en Sana que Sana. Este es uno de los más comunes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, es la principal causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres, siendo, como ya lo hemos dicho, el cigarrillo su principal origen. Algunos de sus síntomas son dolor en el pecho, tos que no desaparece y empeora, tos con expectoración, tos con sangre, falta de aire, silbidos al respirar. Y con el doctor Mauricio Luján vamos a hablar en estos minuticos del tratamiento para el cáncer de pulmón. ¿Cómo es eso? ¿Se tiene que llegar a veces a trasplante de pulmón o qué hay que hacer ahí? No, desafortunadamente el trasplante de pulmón no nos sirve para el cáncer de pulmón. Más o menos similar a lo que pasa con el cáncer de páncreas. El diagnóstico, desafortunadamente, la mayoría de los pacientes es cuando el tumor está avanzado. ¿Sí? Lo alcancé a decir ahorita, a algunos pacientes les logramos encontrar esos nódulos pequeños por algún otro motivo o por simplemente sospecha de alto riesgo por ser gran fumador. Y una vez encontramos el tumor, entonces lo primero que tenemos que definir es si lo podemos operar. Mientras más pequeño, mayores probabilidades hay de que se pueda operar. ¿Cuál es el problema grande con la cirugía? Es que muchas veces estos pacientes son grandes fumadores, se han dañado el pulmón, ya no tienen reserva pulmonar y es imposible que sobrevivan con un pulmón o con medio pulmón porque habría que sacar. Entonces muchas veces eso es lo que limita poderlos operar. Pero si se puede operar, lo que hay que hacer es operarlos. Igual que hacíamos con el cáncer de páncreas, una vez el tumor lo tenemos afuera y se han sacado los ganglios, miramos cuál es el estadio o la clasificación de qué tan avanzado está o no, y la mayoría de los pacientes reciben quimioterapia también por unos meses, 4 o 6 meses después de la cirugía. Y como lo dije, como la mayoría de los pacientes ya están avanzados al momento del diagnóstico, no son resecables, o sea, no los podemos operar, nos toca ya hacer tratamientos con quimioterapias y radioterapias, con una sola o con las dos. ¿Sí? Y cuando los pacientes tienen metástasis, que cuando se diagnostica pues se le hacen estudios de imágenes para ver si está viendo el tumor en el cerebro o en los huesos o en el hígado, el tratamiento grande y fundamental es la quimioterapia. ¿Qué pasa con el cáncer de pulmón que no pasa con el cáncer de páncreas? Hoy tenemos avances importantes en varias vías de tratamiento. Ya no solo el tumor de pulmón se trata con quimioterapia, hay algunos medicamentos que son tomados, que hay que escoger bien el paciente, se le hacen unos estudios adicionales a la biopsia, y estos medicamentos son mejor tolerados, como te dije al principio, son tomados en la casa, no tumban el pelo, obviamente tienen toxicidades, todos los medicamentos tienen efectos adversos, pero son efectos adversos más fáciles de manejar en algunos casos. Y hoy también tenemos la opción de modificar el sistema inmune con algunos medicamentos que son útiles o han demostrado beneficio en el cáncer de pulmón. O sea que hay esperanza. Marta, cierre usted el programa que nos queda un minutico. Recomendaciones básicas para personas que están siendo sometidas a quimio de radio. Sé que es un tema extenso que da para 4 programas, pero como para ir cerrando, ¿qué podría usted decirle con base en sus cuidados? Claro que sí. Perdón. Claro que sí. Importante el control emocional del paciente, no nos debemos centrar solo hacia los efectos secundarios de un tratamiento, sino que cuidarlo, su parte emocional. No porque un paciente esté en tratamiento de quimioterapia con un cáncer se tiene que volver una persona totalmente sedentaria, quieta. La actividad física también está recomendada en estos pacientes. Lo que sucede es que se realiza de acuerdo a la capacidad que tenga en el momento el paciente, ¿cierto? Hacer deporte les ayuda mucho a mejorar la fatiga, a que las células de defensa se aumenten, a mejorar el sueño, a mejorar la depresión. Entonces es recomendable. La dieta también es importante, ¿cierto? Buena hidratación, consumir abundantes líquidos, una dieta que no tenga tanto azúcar, restringir el consumo de azúcares, de gaseosas y todos estos jugos con tanto azúcar es ideal controlarlos. Unir a su familia también, tenemos que ver la parte familiar, claro. No tenemos que ver al paciente como una persona sola, independiente, sino que es el paciente y su familia la que estamos tratando. Perfecto. A Medicáncer, a Marta Cristina Mariño, al doctor Mauricio Luján, muchas gracias por estar con nosotros. Y definitivamente, no al cigarrillo. Definitivamente. Por favorcito. Nos despedimos por hoy, recordándoles que tenemos nuestros productos del canal Televid, el reloj navideño y el aviso navideño que ustedes pueden solicitar al 322-9050, opción 1. Mañana, ¿quién no ha vivido situaciones estresantes en la vida? O muchas personas mantenemos, me incluyo, estrés todo el tiempo.
y eso hace daño física y emocionalmente, por supuesto. Mañana tendremos un programa muy sabroso, desestresante, porque vamos a hablar de cómo manejar el estrés. Se puede porque se puede. Hasta mañana, feliz resto de jueves. Chao, chao.